Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana con el gusto de recibir acá a Circe Almanzar. Ella viene del mundo empresarial. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Un placer de estar aquí tempranito. Bueno, ayer tenían ustedes, desde el ámbito empresarial, se firmaba un convenio. Y vamos a comenzar por ahí para que nos explique un poco, porque nos pareció interesante en el sentido de que ahora mismo la Organización Mundial que verifica y vela por la situación climática, decía, y ayer leíamos aquí un reporte en la BBC de Londres, de que las temperaturas han roto récord, de que estamos dañando nuestro medio ambiente. Entonces, ¿de qué se trata esto? Tú cuando hablabas conmigo de esto me decías una muy buena noticia, entonces vamos a comenzar. Bueno, primero, ¿tú te acuerdas cuando yo vine aquí hace, casi un año, despidiéndome de los gremios? Efectivamente. Dije que me iba a dedicar a este tipo de labores, que es básicamente crear alianzas, trabajar con las empresas para promover buenas prácticas, para también lograr que se vayan posicionando en autorregulación. Y precisamente eso es lo que hemos logrado y hemos estado trabajando con este sector que creo que da un paso de avance. Y yo diría un paso de avance porque todo el tiempo hay que ir trabajando, las empresas tienen que ir adecuándose a los tiempos, son muchos los desafíos, pero son desafíos que no solamente son ambientales, sino también económicos, sociales. Nosotros no podemos pensar que podamos tomar medidas como Suiza o como Dinamarca, porque tenemos una brecha muy grande de necesidades no satisfechas que también tienen que ver con lo económico. Entonces nosotros tenemos que buscar medidas que puedan ser aplicables efectivamente y que realmente la gente pueda responder a ellas. Entonces básicamente hicimos dos cosas a nivel de los empaques. Y creo que es importante ver por qué las empresas tienen que irse adecuando. Cuando hablamos de residuos, hablamos de basura, que realmente es residuo. ¿Residuo por qué? Porque ya el residuo se considera una materia prima de otra cosa. Ya de hecho está dando tantos resultados a nivel mundial que tú puedes encontrar países donde no hay un relleno sanitario, no existen vertederos. O sea, tú estás hablando de que, por ejemplo, Alemania no hay ya vertederos de ningún tipo. Todo se valoriza, todo se reutiliza. Se le saca provecho. Todo sí. se le saca provecho. Porque al mismo tiempo que tú no tienes ese desperdicio o esa basura, no dañas el ambiente a nivel de residuos, también puedes minimizar el uso de los recursos naturales porque tú estás reaprovechando el material. Y básicamente lo que hemos estado haciendo es lo que se llama un sistema integrado de gestión de residuos de FON. Un sistema integrado de gestión es cuando una empresa y otra empresa se alían. Puede ser una sola empresa, pero lo ideal es que sean más de una empresa que se alían para financiar una recolección. Financiar la recolección es algo difícil, señores. Financiar y operar la gestión de una recolección de un residuo post-consumo, o sea, no estamos hablando de aquel que tú tienes en la fábrica, sino aquel que tú consumes y luego desechas, es algo difícil, pero además costoso, muy costoso. Entonces se está trabajando a nivel de crear, cerrar ese círculo para que ese material se pueda aprovechar como poder calórico para las cementeras, para combustible también, y también para la realización de marcos, que son, ustedes no se pueden imaginar el consumo que hay en fábricas para hacer marcos de fotos o de cuadros Con el con FON. el FON. Pero con el FON utilizado, no con FON Sí, virgen. Entonces, la idea es recoger, van a poner, ¿cómo será el proceso? Yo estaba mirando ahí como unos tractores así compactos que tienen Van a esta basura. compactarse. Se compactan. La idea es iniciar con sitios donde hay mucho volumen. Por ejemplo, comedores económicos, universidades, parques industriales. En los parques industriales se utilizan mucho grandes construcciones. En las construcciones se utiliza mucho esto y ahí es donde se encuentra más basura. Pero el otro aspecto es cómo lograr que ese desecho, que ese residuo, pues se descomponga rápidamente. Uno de los problemas que tiene el plástico, no solamente el FON, es que
se descomponen muy lentamente. Algunos estiman que puede llegar hasta cientos de años. Entonces, con un aditivo que ya se está utilizando a nivel de todos los países latinoamericanos, porque esto no fue un invento nuestro, nosotros empezamos a hacer una búsqueda de alternativas a nivel internacional y encontramos que casi todos los países latinoamericanos pusieron como obligatoriedad la aplicación de aditivos biodegradables y certificación de que los plásticos, específicamente bolsas plásticas y foam, tengan ese aditivo biodegradable. Y aquí ya se tiene. Anual. ¿Se está usando ya? Entonces, esto es lo que ellos se comprometen a partir de ya su producción, la totalidad de su producción, entonces ya va a contener ese aditivo y a partir del 2024 nosotros queremos que eso sea por ley. Circe, y estamos apoyando en el Senado y en la Cámara de Diputados, que está ahora, una ley. ¿Por qué se necesita que sea por ley? Porque de nada sirve que tú tengas... Que sea autorregulado, que sea si yo quiero. Exactamente, porque entonces te puede generar una competencia desleal y no sirve tampoco para educar a la población de cambio de cultura. Aprovecho, Circe, y le invito a un cafecito a esta hora de la mañana. Bueno, gracias. Y ahora gracias que menciona, gracias Kenia, ahora que mencionas también el tema de la ley, generalmente con este tipo de plásticos, por ejemplo, el foam, las fundas plásticas, son plásticos de un solo uso. Y justamente hay muchos intereses de por medio, incluso de parte de empresas y demás. ¿Consideras que hay que trabajar con el tema de la ley de residuos sólidos aquí en el país para que no solamente sea una iniciativa, por ejemplo, como las que ustedes presentan con estas dos empresas, sino que se expanda también a otras empresas aquí en República Dominicana? Bueno, realmente debe irse dando un cambio cultural a nivel inclusive de regulaciones normativas. La misma ley lo prevé. Porque la ley establece lo que se llaman los programas de responsabilidad extendida del productor para todo lo que es envase y embalaje, inclusive no solamente para un solo uso, sino todo lo que es envase y embalaje. Por lo tanto, todas esas empresas deben ir trabajando y ojalá que se alíen todas. Ya lo hicimos con las botellitas, ¿te acuerdas? Las botellitas de PET, cada una de ellas empiecen a trabajar en sus sistemas integrados de gestión. Y eso hace que se aproveche, porque yo respeto la opinión de muchos que puedan pensar que hay que prohibir los envases de un solo uso, lo respeto, pero no lo comparto. ¿Y por qué? Porque esa es una tendencia general. No lo comparto porque nosotros tenemos unas deficiencias a nivel de salubridad, de higiene, que no nos permiten ahora mismo poder prescindir de este tipo de empaques. ¿Y no habría otras opciones? Lo que pasa es que son 4 veces más costosas. Entonces, tampoco tenemos suficiente material en el mundo para poder sustituir estos materiales, pero al mismo tiempo los países que han podido sustituir por otro tipo de materiales, que realmente son países con un per cápita mucho más alto, PIB per cápita, y que tienen una educación mucho más avanzada. Sin embargo, los países que han intentado prohibir los envases de un solo uso, lo que han provocado es informalidad. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que todo se vaya haciendo de manera gradual, que vayamos haciendo las cosas que realmente funcionen efectivamente y que vayamos dando pasos de avance. Yo creo que nosotros vamos caminando en el sentido correcto de un cambio cultural en el sector empresarial y eso es lo más importante. Adelantarse a las circunstancias, adelantarse a los desafíos y que no sea una imposición, sino que también las empresas puedan ir adelante, para que no venga una guerra entre los que piensan o no piensan. Esto no se trata de guerra, sino de cambios paulatinos que realmente sean efectivos. Bueno, el plástico de un solo uso, por ejemplo en Chile, los supermercados no pueden vender en bolsas plásticas de un solo uso. Hay países de América Latina que han adoptado esta medida. La mayoría lo que hacen es que prohíben la entrega gratuita. Si te venden o te venden reusables, que la gente puede llevar. Y la obligación de aplicarle también en los aditivos de biodegradables también. Ahora, nosotros tenemos un problema con el plástico. Hay un trabajo
de un equipo comandado por Cabral, José María Cabral, Isla de Plástico. Sí, La de yo plástico. salí ahí, yo Isla de Plástico. la diabólica Circe Almanzar. ¿Saliste ahí mal? Sí. ¿Por Sí, qué? como- ¿Por qué? Porque me tomaron como mala, ¿no? Yo Bueno, no soy porque tan no- mala. Sí, pero bueno, se veía un poco las consecuencias. Aquí Sí, literalmente... y es cierto, porque es un tema también de manejo. Y como el plástico es el que flota, es el que se ve, pero es toda la basura que está Circe, ahí. tal vez ese tema de la diabólica Circe Almanzar fue porque representa también el sector empresarial, que es Claro. un sector que se le señala bastante en materia de contaminación. Y demás, como que se ha imagínate. resistido. El asunto es, dices autorregulación, y eso es importante. Yo decía, bueno, si el sector empresarial dominicano entra en una actitud de decir, mira, es necesario proteger el medio ambiente, vamos a ver qué hacer frente al plástico, esto va a ser un elemento contundente, porque cuando se aprobó la ley de residuos sólidos hubo mucho debate, y al final del día no fue posible incluir alguna limitante en nuestra legislación. Yo creo Incluso que habla- sí, se prohíben las bolsas plásticas gratuitas a partir del año que viene, o 2 años. Le La ley dieron un tiene plazo. Un plazo. Le dieron un plazo. Y de hecho, realmente yo estoy convencida de que eso va a significar un problema, porque ahí es que se echa la mayoría de los residuos y la basura de la gente. ¿Eh? Pero bueno, sigamos, perdóname. Sí, bueno, lo que pasa también tiene que ver con un tema de educación, de dónde depositas, de clasificación de desechos. Ahora mismo dicen que están trabajando para que aquí existan vertederos donde uno pueda clasificar. Hay iniciativas privadas, pero son las menos. Ahora bien, si lo ves el plástico en sentido general y mirando lo que ocurre, yo estaba visitando ahí cerca de Arroyo Hondo, en un lugar donde es una belleza que debió ser, es un brazo como de esa cañada, porque en realidad un poquito de río. Fui con Eleuterio Martínez una vez a mostrar esos puntos claves del ecosistema de Santo Domingo, y ahí ves los plásticos cómo quedan entre la vegetación, que son los mismos que finalmente pueden llegar, como llegaron, a la costa de Santo Domingo. Si lo vemos nos preocupan. Entonces, en sentido general, la industria, la regulación, los aportes significativos para que este panorama cambie. ¿Cómo le ves y qué harán? Por eso es tan importante el tema de la autorregulación en materia de, y no solo la autorregulación, la creación de sistemas integrados de gestión que hagan que el sector juegue un rol como promotor de la recolección de los residuos. Y eso no solamente se refiere a los plásticos, también se refiere a las gomas también son plásticos, pero están caucho. dentro del caucho, son caucho, pero no plástico, pero son parte de los productos prioritarios. Hay aproximadamente 8 productos prioritarios que establecen la obligación de toda la cadena de involucrarse en la separación. La separación es un tema de educación ciudadana, pero sí en toda la recolección y valorización de esos residuos. Y estamos hablando no solamente de envases y embalajes, que incluyen también otros materiales, porque también incluyen cartón, que también tienen muchísimo potencial el cartón para ser valorizado, y de hecho se hace mucho en nuestro país. También el aluminio, el hierro está dentro de los productos prioritarios, las gomas de vehículos, o sea, los neumáticos, el aceite, que ustedes no se imaginan lo que genera de desperdicios, los aceites, los productos peligrosos, que son, por ejemplo, los medicamentos o los utensilios para las clínicas. Todos los residuos nuestros. Entonces, todo eso tiene que haber un involucramiento de toda la cadena, no solamente de producción dominicana, sino también de los importadores, los eléctricos y electrónicos. O sea que hay que trabajar, pero hay que trabajar en educación. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que estamos un poco lentos en ese sentido, porque la ley establece el mandato. Primero, yo sé que hay un problema que subyace desde hace tiempo, que son los botaderos, porque aquí ni siquiera se le pueden llamar vertederos. Sí, los botaderos hacia los botaderos que hay en nuestro país, que hay que resolver. Que hay un fideicomiso. Sí, y para eso se hizo, no solamente, el fideicomiso se supone que debe financiar en un futuro toda la cadena, pero ahora mismo todos esos recursos se están yendo a los vertederos, al saneamiento de los vertederos, que es la prioridad, claro está, porque ahora mismo estamos en una situación en que hay que resolver dónde vamos a depositar los residuos. Pero se supone que deberíamos lograr que más de la mitad de los residuos no vayan al vertedero, sino que se puedan valorizar.
Eso es lo que te va a generar la economía circular, eso es lo que te va a generar el modelo nuevo de negocios, que es un modelo donde tú puedas generar empleos, riquezas, a través de la circularidad, que es una empresa de aprovechamiento del material, por ejemplo, de las botellitas. Eso es una planta de reciclaje, esa planta se supone que vende el material nuevamente. Pero también las plantas de combustible que se hacen con los residuos, que son la energía que tú puedas, lo que se llama pirólisis. Y eso tiene muchísimo potencial, hay muchísimos países que lo están logrando, pero hace falta educación. La educación, sobre todo en separación de la fuente, y en eso yo creo que estamos un poco lentos. Pero vamos a ver, como iniciativas, yo recuerdo la presencia del botellero en nuestros barrios, en nuestros pueblos, es antigua. Se dieron cuenta que se podía hacer negocios buscando botellas. Iban a tu casa, ¿usted tiene botellas? Determinadas botellas. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, para pero vender, todavía lo siguen haciendo. Sí. Lo que pasa es que en la zona urbana es menos común, quizá alguna gente no ha visto esa experiencia, pero tenemos a los botelleros que acumulaban en sus patios cantidad de botellas para luego vendérselo a la industria que se lo compraba de nuevo. Entonces, ¿se hará algo así? Por ejemplo, el fondo, ¿cómo se va a recuperar? ¿Cómo se va tiene a que valorizarse. Tiene que tener un valor. Tiene un valor, entonces el valor... ¿Cómo será? Por ejemplo, las botellitas, exactamente, se pone un valor, claro está. Este es un material que pesa tan poco, es muy ligero, por lo tanto, el desafío es compactarlo para que tú puedas transportarlo más cantidades con menos... Sí, porque te hace un bulto con poca cosa. Claro, sí. Claro está. Entonces ese es el gran desafío, tú, a diferencia de la botellita que tú la puedes aplastar y tú haces un compendio por libras, pero son por libras, entonces tú tienes que llevar la máquina compactadora para que te quepa en un sitio. Y eso es parte del ejercicio que van a estar desarrollando de los programas. Pero tiene un precio, entonces tú tienes que negociar, eso es un tema de mercado. Entonces, por ejemplo, el que te compra, te financia, te dice, yo te lo puedo comprar a tanto. Entonces ellos ven si es costo-beneficio, cuánto le cuesta la cadena de transportación, la recolección, pero muchas veces hay subsidios y eso es lo que se llama responsabilidad extendida del productor. Para tu compromiso con la recolección y la valorización de los residuos hace que el productor y el importador se involucren en financiar la cadena, por lo tanto, en muchas ocasiones tienen que subsidiar el tránsito y la recolección. En el caso, por ejemplo, de las botellitas PET, hay momentos en que es un buen negocio, que no necesariamente tienen que ser subsidiados. ¿Por qué? Porque en la medida en que la resina virgen, o sea, la que se importa, está más alta, tú la puedes vender a un precio mejor. O que puedan comprártela en otros países más ahora mismo que se está exportando. Pero la idea es que en un momento determinado tú acompañes estas medidas de obligatoriedades. Por ejemplo, que los productores locales tengan que ponerle un componente obligatorio de material reciclado. Entonces eso hace, y eso va increciendo, todos los países lo ponen obligatorio, por lo tanto el mercado de la resina reciclada a veces es hasta más costoso que la resina virgen, porque ya los países están obligando a poner componentes de resina. Pero eso requiere un compromiso. Claro, pero eso está en la ley. Y en la ley lo que te dice es que se va incorporando con programas de responsabilidad extendida del productor y entonces tú vas estableciendo gradualmente, puedes empezar por un grado de material reciclado, otro grado de material reciclado, hasta llegar a un punto, quizá no un 100%, porque ningún país ha podido lograr el 100%, pero sí con una obligatoriedad de por lo menos un 50% de material reciclado. Pero el acuerdo de ayer, que es entre dos empresas, ¿qué supone? Por ejemplo, ¿cómo será solo en lugares específicos, decía los comedores económicos, que podrían, lo que muchos países dicen es vamos a dejar de usar el plástico? Vamos a tratar de usar... ¿Cómo le empacamos esa comida? Vamos a empacarlo de otra forma. Bueno, y ya vienen platos hasta de yagua, yo he visto. Pero son muy costosos. Pero es muy caro. Porque son artesanales. Ajá. Entonces eso que vemos ahí son artesanales, no son
porque si Eh, se hace en grandes el cantidades, cartón muy costoso. También es muy costoso. costoso. Yo he Pero además estado- no asegura que el alimento El se contenido. preserve. Yo he estado en lugares que, bueno, es en cartón que Exacto. tú lo ves, pero Muchas generalmente veces es ese un cartón tiene componentes de plástico también para que pueda garantizar, Para y ese es sostenerlo. peor, y ese es peor porque no se puede reciclar. tiene que ver a ver cómo va con la salud. Pero bueno, hay gente que se resiste, a veces tiene una actividad y dice, yo no quiero usar plástico. O si uno va, con una cuestión de educación, usted va al supermercado y para llevar un paquetico de apio, otro de perejil y un paquete de rábano son 3 fundas para cada paquetico. Entonces, no. Entren todo eso en una sola fundita, que eso cabe. O sea, sí, tú lo ves y no, póngame doble funda, póngame triple funda para tener para la basura Para que no se también. me caiga. Para que no se me caiga, y también lo utilizan para la basura. Pero tenemos un desafío en ese sentido, porque República Dominicana, yo veía un informe a propósito de esta entrevista del Banco Mundial, otro del Banco Interamericano. Nosotros somos de los países que más plástico lanzamos al mar. Somos de los países que tenemos más plásticos, o sea, aquí está totalmente. La gente lo utiliza con plena tranquilidad. Demasiado. A veces incluso en un bar, donde te pueden poner un envase de vidrio, un empaque de vidrio, te ponen uno de plástico. Y no es que vaya contra la industria de los que viven del plástico, sino que hay que ir buscando vías alternativas. Obviamente el plástico se sigue utilizando, y si hablas de que le van a poner un elemento ahí, un recurso para que su degradación sea más pronta, ¿qué tan pronto es? ¿Cuánto durará? O sea, cuando le pongan ese producto que dices que lo harán ya, tengo entendido. Ya está en el mercado. Ya está en el mercado. Ya está en el mercado. Tiene ese producto. ¿Cuánto tiempo tarda ese plástico en degradarse? Porque el problema del plástico Los ensayos demuestran que el primer año se degrada en un 30%, hasta pues. lograr completamente lo máximo que puede durar es 5 años. Y dependiendo del ambiente en donde se encuentre. Si se encuentra en un ambiente aeróbico o anaeróbico. Entonces, cuando, por ejemplo, está en un vertedero que está en un lugar cerca de bacterias, es mucho más rápido su descomposición, porque ahí está alrededor de las bacterias. Cuando está fuera del vertedero, puede durar hasta 5 años. Porque hablan de millones de años, antes se hablaba de... Sí. Bueno, realmente yo no sé porque no estamos vivos para eso. Pero han calculado. Pero dicen eso, han calculado, ¿sí? Pero realmente yo creo que tú tienes toda la razón. Nosotros tenemos una cultura, y es parte del problema de la educación. No valoramos lo que tenemos, entonces creemos que, y eso también tiene que ver con la entrega, o sea, el desperdicio de todo. No valoramos de que en vez de usar una cosa podemos usar, en vez de usar 3 podemos usar una. Y eso es un cambio que tenemos que dar cultural. El mismo también hecho de que tú deseches, tú ves personas de clase media alta, o sea, de personas educadas que desechan las cosas en la calle. Y tú dices, ¿pero qué es esto? Pero tienen educación en una materia, pero tal vez no en Claro, pero se supone que la educación debe ser eso es bien integral. Feo. O sea, alguien que va en un vehículo, y tira el horrible. vaso. Tira su vaso. Pero además hay empresas, yo esta semana llevaba, por ejemplo, papel, que nosotros recibimos muchos papeles, muchos periódicos, cuando vienes a ver estas ahogadas de papeles y periódicos, y dice, lo lanzo al basurero. Bueno, pues no. Hay empresas que tienen, ahí hay una plaza, yo lo llevaba a una plaza, tiene un gran contenedor para el papel, y lo echas y le van a sacar un provecho a esto. Hay algunas pequeñas iniciativas privadas. Claro. Yo no sé si esta empresa piensa en instalar contenedores dio donde la tanto gente pueda resultado porque realmente el papel no ha dado resultado porque cuando las empresas que lo lograron hacer no tuvieron una sostenibilidad económica, y por eso es tan importante que el modelo sea sostenible. Exactamente, pero sin embargo el cartón sí es sostenible. Fíjate. ¿Y el papel por qué? No. Porque aquí no hay molino todavía, entonces el molino, lo ideal es que tú tengas, hay molinos pero muy pequeñitos, no hay todavía una cultura, ojalá que podamos lograrlo, para poder procesar nuevamente ese papel y hacer más papel, la pulpa de papel. Pero lo que se hacía era más que nada artesanía con ese papel. Entonces eso no es a gran escala. Son pequeñas iniciativas bonitas. Pero Hubo no un tiene un momento impacto. que China importaba muchos residuos
de papel, recuerden, y eso daba negocio. Se estaba exportando muchísimo plástico, papel, todo tipo, hasta hierro. Ustedes se acuerdan que hasta las tapas. Eso cambió con la pandemia. Hasta las tapas. No, China cerró, porque el tema del residuo se ha convertido en un negocio, un modelo. Entonces, ¿qué pasa? Para tú lograr cerrar el círculo virtuoso de la economía circular, llega un momento en que tú tienes que cerrar la importación de los residuos para que tú tengas la obligación de utilizar los tuyos. Claro. Entonces China, en un momento... para hacerlo de ellos son de los mayores productores. Claro, tanta gente que entonces ellos empezaron y dijeron, no, pues ya está bueno de importar, y yo lo que hago es que me quedo con los míos, como ya la economía estaba creciendo, y estaba creciendo, creció muchísimo, tenían suficiente material, entonces aprovechan los de ellos. Y se cerró esa puerta entonces. Y se cerró esa puerta, pero esa puerta era un buen negocio en un momento determinado. Pero por eso es que los modelos tienen que desarrollarse basados en, no solamente en el mercado interno, nosotros podemos aprovechar también aquellas islitas que no tienen esa capacidad productiva que podemos tener nosotros como país, y puede ser un negocio interesante a nivel de que genere empleo, que genere riqueza, pero al mismo tiempo que tú puedas lograr buscarle un uso a esos residuos. Ya que conoces el sector empresarial y has sido dirigente, líder en ese sector, ¿cómo está? El otro día entrevistábamos al director de Fideicomiso precisamente para todo lo que tiene que ver con residuos sólidos, y se los cobran. Yo le preguntaba, ¿y cómo hacen? Porque no puede ser autorregulado, voluntario. Tiene que ser una vía de cobrar ese aporte que sea directo. Sí, estamos cobrando en directo. De hecho, cobramos más de la cantidad de gastronómica, 2.000 millones. El año pasado, digo, pero eso está excelente. Sí, pero fue por la DGI, ahí está claro, si van a la Dirección General de Impuestos Internos y entonces lo logran. Ya desde esa perspectiva, ¿cómo lo ves? Y la disposición de los empresarios, de las empresas, y la ejecución de ese dinero, porque si es un dinero que directamente sale de las empresas quieren que sea bien aprovechado. Sí, de hecho, cuando nosotros debatimos esta contribución, que es un impuesto realmente, se generaron muchos debates. Yo participé directamente en ese debate y en esas negociaciones, porque nosotros decíamos que había un interés del gobierno de poner un impuesto, inclusive era un impuesto a las ventas, era horrible, o sea, como tú pones, nosotros estábamos, siempre hemos dicho que colocar impuestos en nuestro país debe ser parte de una reforma integral, no de parches, porque cada vez que hacemos un parche no hace nada y lo único que hace ese impuesto es crear distorsiones. Entonces, pero cuando vimos, muchos países tenían una especie de impuesto verde. Y se considera como un impuesto verde. Y esto es un impuesto verde, pero es una contribución. ¿Cómo hacerlo? Entonces lo que hicimos fue, no podía ser ad valorem, porque si es ad valorem, entonces tú lo que haces es que creas una, o sea, no necesariamente tiene una correlación con lo que el residuo o el que tú produzcas más o menos residuos, porque te puede costar unos lentes 100.000 pesos, 100 pesos, y no es desecho, no es residuo, pero algo que tenga más volumen o que pueda hacer más desecho, entonces costarte menos. Entonces lo que se hizo fue ponerle en grado de tamaño de la empresa, tamaño del contribuyente. Según el contribuyente. Y entonces yo creo que ha sido positivo eso. La gente se queja, todo el mundo se queja de los impuestos. Sí, siempre se queja de los impuestos, nadie los celebra. No es que dice los impuestos y la Pero muerte. el gobierno también tiene la obligación. Sí, no es solamente las empresas, también las instituciones públicas tienen que pagar esa contribución. Lo que pasa es que se están haciendo los locos. Bueno, ya ese es otro tema de esta conversación. Gracias, Circe, por estar esta mañana acá. Gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre esto. Circe Almanzar. Cuando regresemos de la pausa, Germán Marte está hablando de política. Vean ustedes con quién.